Buenos días. Bueno, yo estoy muy agradecido de estar hoy aquí. Se lo agradezco a la Fundación, a Luis, a Pachi. Y yo lo que le quiero es explicar hoy, es una reflexión en voz alta de un documento que presenté ahora el día 22 de mayo en Barcelona y que finalmente se generó una comunidad alrededor de una carta que ellos mismos le pusieron el nombre de Carta de Barcelona. Pero en principio la idea es ver cómo afrontamos el futuro, un futuro que ayer se expuso en parte, unos más optimistas, otros más pesimistas. Yo soy los que realmente son pesimistas activos. Veamos por qué. Y ustedes juzguen por la información que tenemos. De entrada, la población se está haciendo urbana, a marchas forzadas, y va a hacerlo todavía más. De hecho, el crecimiento sobre todo se espera de esa raya roja hacia abajo, es decir, hacia el sur, de forma masiva. Hoy viven 7.600 millones de personas en las ciudades, en todo el mundo, pero se espera que vivan 11.000 millones a final de siglo. Eso quiere decir que ya tenemos el primer elemento a considerar en cuanto a la flexibilidad de una variable que le queda muy poco margen de cambio. Entendiendo por flexibilidad la capacidad que tiene esa variable para llegar al límite o la línea roja. De hecho, las tierras emergidas cultivables cifran alrededor de 10.500 millones de personas para darles de comer. Por tanto, esa línea está tocando. Y además este crecimiento es exponencial. Si hacemos caso a lo que decía ayer Joan Clos, y son 2.000 millones que van a crecer de forma explosiva en 20 años, seguramente estas cifras todavía serán mayores. Y además, vivimos en ciudades, o viven en ciudades, más de 800 millones de personas en la pura supervivencia. Cuando buscamos la insostenibilidad, solo hay que ver cómo viven tantos millones de personas ahora mismo en el mundo. Es más, el desarrollo urbano en los últimos tiempos ha tomado como ejemplo, sobre todo, no solo, pero sobre todo, el funcionalismo. Ha incorporado, digamos, las piezas claves de la sociedad industrial. Pero el resultado es devastador. Devastador quiere decir que los científicos en la revista Nature ya incorporan variables que han sido sobrepasadas y no en poco. Y además hay otras que están con una flexibilidad también rayando el margen de maniobra para llegar a las líneas rojas. Este esquema es muy gráfico. Ustedes tienen aquí, además de la población que acabo de comentar, aquí tienen 3 variables que ya han sobrepasado los límites. Uno de ellos es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que en la era preindustrial era 280 ppm, hoy ya estamos en más de 400. Pero el límite que proponen Rockström y colaboradores en la revista Nature en el 2009 es de 350. Por tanto, ya tenemos un valor fuera de juego que, como veremos, va a tener consecuencias muy graves en determinadas partes del planeta. Pero además, el nitrógeno y el fósforo, el nitrógeno ya está fuera de norma y el fósforo está a punto. Son elementos básicos para la vida, no tengo tiempo de explicarlo. Y además, tenemos un problema con la biodiversidad. Ahora mismo se cifra, en el caso de los océanos, que no se sobrepasen más de 0,1 extinciones por millón de organismos. Y se cifra que no se debe de pasar de 10 extinciones por millón y año.
estamos en más de 100. O sea, el proceso hacia la sexta extinción de las especies no solamente está en marcha, sino que ya hemos sobrepasado los límites razonables. Hay otros, digamos, que están ahí como la acidez del agua de los océanos. Miren los documentales ahora mismo sobre cómo se emblanquece y se mueren inmensas áreas de corales en todo el mundo, fruto de esa acidificación, fruto de esa concentración de dióxido de carbono, pero también de la aragonita, etc. En definitiva, tenemos un problema gravísimo en cuanto a concentraciones, pero el primer elemento que tenemos que poner de relevancia es que los causantes principales son las ciudades y metrópolis. Acuérdense, es la clave. Todo lo que yo les voy a explicar, la responsabilidad primera son las ciudades. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es cómo las cambiamos, las que ya tenemos, porque el impacto ya está demostrado. No nos fijemos solo en lo que tiene que venir, además, pero sobre todo regeneremos lo que ya tenemos. En el Ártico, de 6,7 millones de kilómetros cuadrados en el 84 de áreas cubiertas por el hielo, ya son 3,41 en el 2012. Atención, porque la situación se agrava muchísimo, además, con cálculos que no tenían contemplados con el permafrost. Es decir, la generación, cuando se descubren los hielos, la generación de metano en cantidades industriales, que es 21 veces más contaminante como gas de efecto invernadero que no el dióxido de carbono. Hoy leía en La Vanguardia que esas cifras en 5 años, en el caso de la Antártida, se han multiplicado por 3. Lo que tenían previsto que eran 76 millones de kilómetros cuadrados, 76 millones de toneladas de hielo fundido, en 5 años, esa cifra se ha multiplicado. Lo que tenían previsto ahora mismo ya está por encima de 219.000 toneladas. Para que entiendan lo que quiere decir eso, es que las variables, digamos, de incremento de la temperatura, las que se dan cifras como oficiales, en estos momentos se están poniendo en cuestión. Y se cifran entre 2,58 y 7,8 grados, de media. Esto es un informe ahora, último de la Universidad de Cambridge. Les tengo que decir que en el año 2003 Sevilla llegó a 50 grados centígrados a la sombra. Para que me entiendan, una persona puede vivir en unas condiciones de humedad relativa elevadas para poder intercambiar calor si la temperatura está por debajo de 55 grados. De 50 a 55 no hay nada. ¿Entienden? Y estas cifras harán que, entre otras cosas, el movimiento de masas va a ser brutal. En definitiva, lo que les estoy intentando explicar es que los números son tan horrorosos desde mi punto de vista que ya no se vale la técnica de esconder la cabeza debajo del ala. Que no podemos quedarnos solo en los pequeños ejemplos de las cosas que vamos haciendo, sino que necesitamos transformar de manera masiva las ciudades que ya tenemos. De forma general, ya no vale las soluciones parciales. Eso luego vienen, pero necesitamos, digamos, márgenes de maniobra para poder aumentar nuestra capacidad de anticipación tan dañada por las incertidumbres que ahora mismo vivimos. Para que entiendan, cifras horrorosas, el 97% en peso de los mamíferos dependen de la especie humana, en peso. Y además movemos más de 4 veces materiales que no lo hacen todos los ríos de la Tierra en su proceso de arrastre. Somos una fuerza geológica por demás. El Holoceno ha dejado paso al Antropoceno fijo, pero como creo que es importante explicar, todo eso depende de una sola especie. Pero sobre todo,
de cómo organicemos las ciudades a partir de hoy. Sin duda. Como decía ayer Luis Fernández de Galiano, quizá en lugar de antropoceno tendríamos que hablar de urbanoceno, porque es ahí en donde se cifran los elementos de cambio. ¿Tenemos una oportunidad? Creo que sí. Yo soy muy optimista en la acción. La información no me permite serlo a nivel de información, hay a nivel de pensamiento, pero a nivel de acción sí. Y tenemos una oportunidad porque el paradigma cambia. Estamos pasando de la sociedad industrial a la era digital, a las sociedades de la información y el conocimiento. Ese cambio nos da una oportunidad porque nos permite acomodarnos a las leyes de la naturaleza que perdimos con la sociedad industrial. La sociedad industrial ha estado basada justo en la competencia entre territorios, pero anclada en el consumo de recursos. El que consumía más era el que se posicionaba mejor. Ese es el problema. Y hay una ley en la naturaleza que dice que el que no maximiza la entropía en términos de información desaparece. O dicho de otra manera, el que no es capaz en el tiempo de reducir su consumo de recursos y en particular de energía y a su vez aumentar la organización que soporta esos recursos, desaparece. Les explico un ejemplo muy claro. En el proceso evolutivo nosotros somos uno de los recién llegados. Pues saben ustedes que es el sistema más complejo que hay en el universo, con más de 100.000 millones de células neuronales funcionando a la vez, que sabe pensar, que sabe aprender, que tiene respuestas inteligentes y que además es consciente que es el último escalón, digamos, de la mente humana. Pues todo eso lo hacemos con la energía equivalente de una bombilla de las que tenemos en casa, de 150 vatios. Pero nuestros sistemas urbanos son justo lo contrario, porque a partir de ahí cobramos posición relativa respecto a los demás. Ese es el verdadero problema. Hemos de cambiar la estrategia para competir, de otro modo no seguiremos el principio que viene determinado por eso. Este es el principio que sigue la naturaleza. Esta es la energía y esta es la organización urbana, ejemplificada en este caso por el número de personas jurídicas y la diversidad de las mismas, la organización urbana. Ahí tenemos la oportunidad. Nosotros ahora mismo, las tasas de crecimiento de la energía es mucho mayor que las tasas de crecimiento de la organización. Porque no nos importa, porque consumir más suelo, más materiales y más energía nos permite a nosotros crecer. ¿Pero de qué modo? Insosteniblemente. Ese es el problema. Fíjense ustedes que ahora empiezan a alzarse voces de que la crisis parece que está remitiendo. Volvemos de nuevo a las andadas. ¿Cuánto suelo podemos en el mercado inmobiliario? ¿Cuántos coches vendemos? ¿Cuánta energía? Estamos en las mismas. Y yo les auguro que, creo yo, que no tenemos para más de 70 años con los números esos. O sea, nosotros sabremos. En definitiva, la idea es que este proceso que viene por la vía de reducir el consumo de recursos, viene a definir el modelo de ciudad más sostenible. Y el proceso de incremento de la organización viene a definir el modelo de ciudad del conocimiento. Una sin la otra no tienen futuro. Por tanto, de lo que se trata es de desmaterializar la economía. Y no quiere decir que no tengamos servicios, muchos más, pero desmaterializados. Esa es la clave. Si ustedes se dan cuenta cuál es la dimensión de esta pantalla, imagínense ustedes que tuviéramos aquí una televisión de este tamaño con materiales. No, tenemos una cosa reducida, que es un pequeño proyector. La próxima vez espero venir con mi smartphone y yo mismo proyectar las imágenes. Todavía lo habremos reducido más. Pero al final lo que intento es conseguir un servicio, que son las imágenes que a mí me permiten explicar lo que explico.
En consecuencia, necesitamos pasar de un régimen metabólico que está basado ahora, el tercero, que está basado en los combustibles fósiles, los dos primeros estaban basados en el sol, los combustibles fósiles a un cuarto régimen metabólico. Ya no sirve solo en el proceso de transición energética hablar de qué tipo de energía. El universo es energía. El problema es la entropía. Para que me entiendan, si ustedes tiran un bote de tinta en una bañera, no hay energía en el universo para sacar todas las moléculas de tinta que hemos tirado. Ese es nuestro problema. Por tanto, podríamos tener energía, vamos a ver, de fusión solar, pero que fuera, digamos, dedicada a transformar y a simplificar los sistemas de soporte. El otro elemento clave es la lógica que empleamos, y ahí viene, digamos, el nuevo urbanismo. Las lógicas hasta ahora han sido lógicas lineales, porque llevamos 250.000 años de especie humana, en donde lo que ha prevalecido hasta hace 200 años, 250 años, ha prevalecido, digamos, la linealidad. Uno no puede estar cazando y a la vez pensando, ¡ay, qué bonito el rosa y el malva de la puesta de sol! No, se le escapa la pieza. Y eso es, de alguna manera, algo que nosotros llevamos dentro. Y nuestro cerebro, por hoy, es incapaz de comprender la complejidad de lo que nos traemos entre manos. Sobre todo porque utilizamos una cantidad de energía casi infinita y una tecnología de transformación brutal. En consecuencia, necesitamos pasar de esas lógicas lineales que le acompañan las estrategias interdisciplinares, que han tenido muy poco fruto. Debemos pasar a otras sistémicas, en donde lo que prevalezca sea la transdisciplinariedad. Y la transdisciplinariedad solo llega a través de modelos. Y ahí es donde llega la ecología. Modelos integrales, en donde luego los especialistas puedan desarrollar sus conocimientos específicos. De lo contrario, no hay posibilidades de cambio. En definitiva, propongo que empecemos a definir la ciudad como un ecosistema. La idea de ecosistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí físico-químicos, en donde se incorporan organismos vivos. Un sistema es lo primero, cuando incorporamos organismos vivos es cuando hablamos de ecosistemas. Fuera de esta definición no hay nada. Está todo incluido y en la laxitud está su fuerza. Para que me entiendan, la idea de ecosistema se puede escalar. Y es fundamental la idea de escalaridad para la propuesta de futuro. Esta habitación, esta sala, ¿es un ecosistema según la definición? Sí. Pero hay otro elemento que se incorpora a la idea, que es el sistema de restricciones. Es decir, que no solamente son las relaciones, sino también cómo los elementos que se relacionan restringen parte o la mayor parte de su comportamiento potencial. Ahora mismo podríamos, no sé, dedicarnos a bailar y convertir esto en una sala de baile. O incluso una sala para dormir. Pero son comportamientos que nosotros sabemos hacer, pero que no los utilizamos. Por tanto, hemos restringido nuestro comportamiento solamente ahora mismo a escucharme a mí. Algunos han mirado el móvil, pero bueno, es igual. En cualquier caso, lo importante es que estamos, digamos, en una relación de emisor-receptor. Cuando ustedes hablen, los demás escucharemos, etc. Por tanto, la idea fundamental es que es escalable. Hay una transmisión de entrada y salida de información, materiales y energía. Luego lo veremos en la propuesta. Y una de las cuestiones clave es que la ciudad es el ecosistema más complejo que ha creado la especie humana. Y como tal lo tenemos que tratar. En definitiva, necesitamos modelos. Los modelos, en este caso además, tienen que incorporar la idea de la intención. Tienen que buscar cómo resolver los problemas que yo he planteado antes. Si no, ¿para qué nos sirven? En consecuencia, la propuesta que yo llevo trabajando desde hace 30 años es un modelo que es compacto en su morfología, complejo en su organización, es mixto en usos, es biodiverso, es eficiente metabólicamente y además es cohesionado socialmente porque el actor principal de los sistemas humanos, de los ecosistemas urbanos, son las personas. Esta propuesta que yo les hago
es de escala humana, sin duda. Los principios objetivos de ese nuevo urbanismo como instrumento para desarrollar ese modelo están aquí. No los voy a explicar ahora, los explicaré luego en un ejemplo. Pero en cualquier caso, lo importante es que en los cinco primeros apartados, estamos hablando de la morfología y la funcionalidad del sistema. Compacidad, equilibrio urbano, accesibilidad, la relación de ciudadano o de peatón, ya veremos qué significa, etc. Luego tenemos 3 que están ligados a la complejidad urbana, la complejidad humana y la de los organismos vivos. Otros 4 que están ligados y relacionados íntimamente con la eficiencia en el metabolismo y otros 3 que tienen que ver con la cohesión social. Lo interesante es que estos principios, que son como los restrictores que hablábamos antes cuando hablamos de este sistema que teníamos en la sala, son los restrictores. Esos restrictores, lo importante es que entre ellos están relacionados y es una apuesta sistémica. Cuando cae uno, caen otros muchos, y ese es el tipo de relación. Y cuando están en rojo quiere decir que en el análisis de Barcelona, esos están en rojo hoy, y necesitaríamos buscar cómo resolver esas disfunciones que hoy tenemos. Para ello, para saber el grado, digamos, de consecución y, por tanto, de obtención de los objetivos de esos principios, hemos establecido un sistema experto de análisis y de evaluación que se ha convertido en un certificado. Se llama el Certificado de Urbanismo Ecosistémico. Pero, en definitiva, lo voy a pasar rápidamente, está ligado a un conjunto de indicadores que nos permiten saber en qué grado hemos cambiado aquello que tenemos. Podemos analizar la situación de partida y podemos llegar a una solución determinada y cuantificarla, ¿de acuerdo? Uno de ellos, naturalmente, es la ecuación de la sostenibilidad urbana, que es una ecuación de eficiencia. Al final nos sale una especie de listado similar al de un análisis de sangre. Pero en este caso, digamos, tenemos unos márgenes de maniobra en donde nosotros hemos comprobado, después de muchos análisis, que están en equilibrio. Al final, la ciudad tiene un sistema de proporciones. Ustedes, es como una paella, poniendo un ejemplo, digamos, un poco cercano. Una paella tiene un montón de elementos que se relacionan entre sí, unos componentes que pueden ser maravillosos, pero ustedes no le pongan sal. La paella es sosa, pero pásense de sal y no se la podrán comer. A la ciudad le pasa lo mismo. Pongan todos los coches del mundo, ya verán lo que les pasa. Hagan densidades que no se pueden, que no las soportan ni las ratas, ya veremos qué pasa, etc. ¿Me explico? Es decir, que hemos de buscar ese sistema de proporciones y este al final, digamos, es el esquema en donde están todas las piezas interrelacionadas. Tenemos los ejes, tenemos los principios y tenemos los indicadores. Es decir, que este es el grueso, digamos, de las soluciones técnicas que proponemos. ¿En qué consiste eso? Previamente les tengo que decir que buscamos algo para que se pueda repetir, para que podamos tener, digamos, información y extenderlo lo más rápidamente posible para la transformación de los sistemas urbanos. Claro, lo he empezado diciendo hace un momento. En consecuencia, la pregunta es, ¿cuál es el ecosistema urbano mínimo en ese proceso, digamos, de escalaridad que yo les proponía, que yo les explicaba, perdón, que es propio de los ecosistemas? ¿Cuál es el urbano mínimo que nos permite a nosotros integrar todos los principios de ese nuevo urbanismo? Ese urbanismo va dedicado a resolver los problemas que hemos puesto encima de la mesa antes. ¿Cuál es? Una superficie de unas 16-20 hectáreas. Ahí tenemos una pequeña ciudad. Y los elementos, digamos, de valores que podemos y que hemos ensayado en proyectos concretos de nuevos desarrollos serían en estos términos. Entre ellos se interrelacionan, sí, porque es sistémico, sin duda. Si nosotros nos pasamos de densidades, tendremos luego problemas de equilibrio, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos. Y por ejemplo, es una propuesta que hicimos para un barrio nuevo de 20 hectáreas
en Figueras. Es un ecobarrio en donde el análisis, digamos, de todas las variables con los indicadores nos acercaban al 98% de una propuesta de 100%, que es, digamos, el canon que tendríamos si obtuviéramos todas las puntuaciones adecuadas en la propuesta. Claro, es nuevo. Esto es una zona marginal. Este es el barrio, digamos, más deteriorado de Figueras. Esta es la ciudad. Hemos hecho una... etcétera, etcétera. Pero atención, porque esa idea de esa superficie nos permite a nosotros enlazar la propuesta con otros planificadores de renombre como puedan ser Cerdà o Le Corbusier. Cerdà planteaba la propuesta de repetición de su manzana ad infinitum, porque conseguía resolver los problemas de higiene que tenía en aquel momento en la sociedad barcelonesa. Pero Les Corbusier incorpora en el Pla Macià una propuesta, todas tienen 400 metros, 16 hectáreas, hace una propuesta, digamos, de transformación de la ciudad, arrasa con todo, pero lo que hace es urbanizar el coche. Lo urbaniza y solo le permite, digamos, su movimiento alrededor, entendiendo que las velocidades de un coche permiten darle la vuelta a esta célula en un tiempo similar al que se consigue a pie en esta otra. ¿Entienden? Ahí es donde está la clave. Y esa es la propuesta de las supermanzanas. ¿Qué incorporan? No tengo tiempo de explicarlo, pero ahora lo verán en concreto, digamos, en el desarrollo de los principios en Barcelona y en ese proyecto nuevo que en ese anteproyecto que hemos hecho para Figueras. Miren ustedes cómo lo repite hasta la saciedad, porque así consigue obtener y asegurar que las variables que incorpora, que son higienistas, se cumplen. O en el caso de Le Corbusier, hace una propuesta que le permite asegurar que las funciones que propone el CIAM se cumplen, las 4 funciones. ¿De acuerdo? Ahora ya les digo, arrasa con toda la ciudad, se lo lleva todo por delante. Me parece que en París hace lo mismo y solo deja Notre Dame. Pues bien, vamos a ver esto en los tejidos ya existentes, porque hemos empezado diciendo que lo importante está justo en lo que ya tenemos, que es la causa de lo que suponen los impactos en este sentido. ¿Qué ocurre? Tenemos las mismas referencias, claro, pero para eso tenemos instrumentos de carácter urbanístico, de movilidad o de economía, de planes de promoción económica, etcétera, distintos planes sectoriales que nos pueden ayudar en la propuesta del plan urbanístico para alcanzar al máximo posible, atención, acercarnos a los valores que nos permitan obtener los equilibrios. Esta es una supermanzana, para el que no lo conozca, esta es la situación actual. Y aquí nosotros lo que dejamos solo es unas vías básicas de conexión de una parte con otra de la ciudad a 50 km por hora por ley. Pero en el interior lo liberamos. Y de hecho la velocidad interior es solo de 10 km por hora, que hace compatible el movimiento con todos los usos y derechos ciudadanos. En definitiva, lo que pretendemos es que el coche no pueda atravesar. Hay un sistema de bucles que te sacan. Y la velocidad, digamos, nos ayuda a que un ciego pueda pasar por en medio de la calzada y no tenga miedo que lo maten. Todas las propuestas que se hacen de 30 km por hora, amigos, suponen un error, porque resulta que a 30 km por hora de 100 accidentes en un coche y una persona que vaya a pie, 5 mueren. Por tanto, no dejaremos a los niños jugar en la calle. En la otra sí. Esta, digamos, sería la concatenación y esta sería, digamos, la propuesta que de alguna manera surge con la propuesta de supermanzanas. Miren ustedes, el 95% del espacio público de la ciudad de Barcelona hoy está sometida a la movilidad. Es una tiranía. El gestor de la ciudad es la Guardia Urbana, la policía local. Y no se puede hacer nada más. Con lo cual, la idea es liberar, por tanto, en verde, todo el resto. Esa es la cuestión. ¿Qué ocurre? Que liberamos el 70% del espacio. El 70% del espacio lo liberamos.
Pero dirán ustedes, esto se colapsa. Eso lo propuse yo en el año 87, hace 30 años, más de 30 años, y me dijeron que si me había vuelto loco. Porque me preguntaron, ¿y qué pasa con los coches? ¿Y la congestión? ¿Y el colapso? No pude dar respuesta. Hoy sí. Hoy sabemos que podemos cambiar de aquí a aquí con un 13% menos de coches. Y obtenemos las mismas velocidades en estas vías básicas, blancas, que las que tenemos aquí. Pero la propuesta es llegar a 21%, porque con 13 obtengo los mismos beneficios ambientales en esas calles. Pero con un 21 los mejoro mucho más, y el 21 está relacionado con reducir la contaminación atmosférica por debajo de lo que marca la legislación europea, que hoy en Barcelona mata a más de 600 personas prematuramente cada año. Vamos a ver, digamos, los principios de forma muy rápida en la aplicación de dos ámbitos, ¿vale? En el caso de Figueras y en el caso de Barcelona. El primero es que nosotros nos encontramos en la situación esta, en donde lo que buscábamos es este valor de 5 metros de compacidad, que es lo que obtenemos nosotros en la propuesta que hacemos. Esta otra parte sería también azul, lo que pasa es que al coger parte que está fuera totalmente libre, por eso está en ese azul, pero si no sería azul fuerte. Lo importante de aquí, ¿qué es? La compacidad, que quiere decir hacer las cosas próximas. El reducir el consumo de suelo. El permitir que haya masa crítica para que nos podamos mover a pie o en transporte público. El permitir, digamos, que tengamos ciudad al final. La ciudad, para mí, empieza cuando tenemos espacio público. Ahora lo veremos. Este es el equilibrio. Es decir, buscamos que pasar de aquí a aquí, ¿con qué idea? La idea es buscar el nivel de compresión-descompresión, que es la vida urbana. A ustedes los veo ahora mismo muy atentos. ¿Pero saben por qué? No tanto por lo que yo diga, sino porque han dormido. Porque han tenido unas horas de relax para poder combinar y equilibrar su vida de vigilia en buenas condiciones. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes solo movimiento de vehículos y edificios, todo lo dedicas a la compresión y, por tanto, a asegurar la organización urbana. Pero no descomprimes. No tienes contacto con la naturaleza, con el verde, no tienes la posibilidad de poder establecer en el espacio público las relaciones necesarias entre unos y otros. Por tanto, ese equilibrio solo puede venir con una modificación del plan de movilidad que permita liberar ese porcentaje de espacio en la ciudad. ¿De acuerdo? Este es en el caso de Vitoria. Fíjense, el 71% estaría dedicado, digamos, a funciones distintas al de la movilidad, cosa que no sucede ahora. El tercer principio, el de la accesibilidad. Lo importante es acceder a la ciudad y a sus servicios, no a moverse. En consecuencia, hacemos una apuesta por tener, primero, una buena propuesta morfológica y estructural que nos permita la proximidad. Y en segundo lugar, lo que buscamos, en Barcelona ya lo tenemos eso, buscamos la integración de todas las redes. Pero las redes no solamente, lo que ustedes ven aquí, todo esto en blanco, es que se libera. Y aquí tenemos la bicicleta, tenemos el autobús, tenemos el transporte privado, que circula fundamentalmente por las vías básicas. Por el interior de las supermanzanas también, pero solo la bicicleta y el que va a pie. Y la bicicleta tiene que acomodarse a los usos que en aquel momento haya, pero nunca pasando de los 10 kilómetros por hora, porque a 20 kilómetros por hora una bicicleta no la paras. En consecuencia, la propuesta es que la accesibilidad es el elemento clave, la integración de redes a través de supermanzanas es la clave que nos permite, porque es la red más eficiente que existe en los sistemas urbanos, ya lo demostró Cerdá, y es el que nos permite, como les digo, pasar de la ocupación de suelo actual a un 70% menos, con una cantidad de vehículos menos ridícula. Atención, porque el primer elemento de cualquier propuesta de este tipo necesita asegurar el funcionamiento de la ciudad. Tú no la puedes colapsar. ¿De acuerdo? Si ustedes encuentran alguna solución mejor, díganoslo.
porque al final de lo que se trata es de correr ante los retos que tenemos encima de la mesa. En consecuencia, nosotros, aparte de esto, hemos redactado el Plan de Movilidad de Barcelona con la intención, digamos, de incorporar todas las piezas basadas en supermanzanas que nos permitan llegar a buen puerto. El cuarto elemento, el cuarto principio, es ciudadano en relación a los peatones. Yo no he oído en esta sala ni en prácticamente ninguna más que intentar buscar cómo conseguimos áreas peatonales. Es el desideratum, la máxima aspiración que tenemos. Pero vamos a ver si un peatón es una persona, perdón, es un modo de transporte. ¿No es un ciudadano? No, es un modo de transporte. Lo catalogamos como tal. Y nosotros proponemos hacer ciudadanos. ¿Ciudadanos qué quiere decir? Quiere decir que además de moverse a pie, puedan realizar otras funciones como veremos. ¿De acuerdo? Pero en definitiva, hoy mismo, las áreas peatonales que nos dicen en Barcelona ocupan el 15% del espacio. Con la propuesta de supermanzanas obtenemos, atención, el 70% casi. Más de 6 millones de metros cuadrados que se liberan. ¿Para qué? Para otros usos y derechos de la ciudad, de los ciudadanos. Esos 6 millones representarían el proyecto de reciclaje urbano más importante del mundo sin demoler ni una casa. Es el más barato a la vez. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, digamos, los derechos actuales y los derechos que proponemos. Proponemos que el ciudadano pueda, además de moverse a pie o en los modos que se necesitan. No estamos en contra del coche. Estamos en contra del uso actual del coche, que es distinto en la ciudad. Pero, en definitiva, de lo que se trata es que la cultura y el conocimiento, el arte como expresión, se planteen en el espacio público. Que el ocio, el entretenimiento, el juego de los niños, la fiesta, el deporte se pueda desarrollar en ese espacio. El intercambio económico también y la expresión, los procesos de participación que ayer se habló tanto. Necesitamos que la gente se haga dueño de su propia existencia con procesos en donde él pueda tomar decisiones en común. Estas son algunas imágenes. Esta es la situación actual, ¿eh? Ustedes vayan a la salida de un colegio y los padres hacen de pastores. O la situación, digamos, que les propongo. ¿Me entienden? Son comparativas de lo que había y de lo que hay. De ellas, realizaciones hechas en Barcelona, ¿eh? Esta es la última. Vayan ustedes a ver alrededor del mercado de Sant Antoni. ¿Lo entienden? Es decir, una expresión brutal. El quinto elemento, para mí es muy querido, porque al final en los ecosistemas naturales el elemento clave es el control de las variables de entorno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el proceso de intercambio y de relaciones entre los elementos que están en un ecosistema natural, vamos a suponer un bosque, permite que vayan creciendo organismos y se multiplique su diversidad a partir de esas relaciones. Cuando ellos se relacionan, viene como consecuencia un control de la temperatura, de la humedad relativa, de la insolación, de las sombras, y todo eso permite que vayan creciendo organismos que de otro modo no crecerían. ¿Entienden? Pero nosotros, ¿cómo tenemos la contaminación atmosférica de nuestras calles? Un desastre. ¿Y el ruido? 2 desastres. ¿Y la seguridad? Otro desastre. Esas variables que son nuestro entorno, no los controlamos. ¿Entienden? Con lo cual, la propuesta que es, en el caso de las supermanzanas, nosotros pasamos del 50% de gente que tiene ahora mismo en la fachada de su casa con niveles de contaminación atmosférica admisibles, del 50 al 94%. Cambia radicalmente la calidad urbana. Lo mismo pasa con el ruido o con la habitabilidad que es, en el caso, digamos, del ámbito ensanche,
quiere decir que nosotros analizamos por cada tramo de calle 9 variables que hoy no les puedo explicar. Pero están relacionadas con el confort, están relacionadas con la atracción y están relacionadas con la ergonomía, con la accesibilidad, etc. Ya voy acabando. El sexto es la complejidad. Una ciudad, para mí, he dicho antes, empieza cuando tenemos espacio público. Nosotros podemos llegar a tener una calle y unos edificios, por ejemplo, de viviendas unifamiliares. Eso no es ciudad. Eso es urbanización, que es distinto. Es espacio urbanizado. Y nosotros tenemos ahora mismo la mayor parte de las ciudades del mundo con territorios de suburbio asquerosos, en donde no se mueve una mosca. Son desiertos urbanos. Los dos elementos que hacen ciudad es la existencia de espacio público, y para que lo haya, tiene que haber la masa crítica suficiente de población y de actividades, de personas jurídicas. Cuando se dan juntas, entonces es cuando entra la idea de la tolerancia. Es cuando entra la posibilidad del intercambio, la posibilidad de confrontar incluso intereses contrapuestos. Alguien tiene que liderar el proceso de conjunción y de reducción de conflictos. Pero es ahí. Ahí es donde empieza la ciudad. Y nosotros tenemos la gran suerte de tener las ciudades mediterráneas, que son lo mejor que hemos hecho. Pero no sabemos vender. El segundo elemento es las actividades. La diversidad y el número de personas jurídicas suficiente que nos permitan trabajar sinérgicamente para posicionarnos como ciudad. Esa es la clave. En las supermanzanas que nosotros hemos desarrollado, en todos los casos se convierten en áreas de promoción económica de primer nivel, con incrementos de más del 50% de actividades que no teníamos. En todos los casos. ¿Por qué? Porque mejoramos la calidad urbana de una forma brutal. ¿Entiendan? Con lo cual, no solamente nos interesa multiplicar la complejidad y la diversidad, sino además incorporar, atención, las personas jurídicas, las actividades densas en conocimiento. Si a mí me preguntan qué es una Smart City, palabra que no me gusta nada, yo les diré que una Smart City tiene el nivel que tenga de inteligencia a partir de saber qué número y qué diversidad de personas jurídicas densas en conocimiento tiene. ¿Por qué? Porque ellas son las que atesoran la información y el conocimiento. Yo no soy Salvador Rueda aquí. O no me vean como tal. Véanme como una parte integrante de una persona jurídica que se llama Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Si no, esto yo no lo puedo explicar. El conocimiento está trabajado en grupo, en el ecosistema que hablaba antes Belinda. ¿Entienden? Es claro. Por tanto, necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, no desarrollamos la estrategia que proponíamos de desmaterialización de la economía. El juego es de inteligencias a partir de ahora. Ojo. Y la inteligencia en la ciudad viene determinada en que seamos capaces de multiplicar el número y la diversidad de ese tipo de personas. Así de claro. Otro elemento que entra dentro de este marco de relaciones es la hiperconectividad y los flujos de información que son característicos de esta nueva era. Atención con ellos, porque urbanísticamente tenemos que incorporarlo. Atiendan a lo que voy a decir. Ahora nos comemos la contaminación atmosférica, nos guste o no. Y eso es, desde siempre, a mí me han dicho de todo, toda la vida. Que si utópico, que si lo que quería era hundir la economía, yo qué sé. Pero yo iba anunciando esto, que viene el lobo, que viene el lobo. Entonces la propuesta es multiplicar esas personas jurídicas densas en conocimiento con la intención de reducir el consumo de recursos. Atención, les decía, me he ido un poco, les decía que la contaminación atmosférica estaba ligada a los coches, en buena medida. Era, digamos, un factor colateral, efectos colaterales del desarrollo, decían. Perdonen,
Está matando en el área metropolitana de Barcelona 3.500 personas cada año, prematuramente. 51.000 personas con bronquitis crónica cada año. Eso es una plaga, es una guerra. En definitiva, no nos pase ahora también con las ondas electromagnéticas que vienen con la era digital. O segundo elemento, atención porque viene la inteligencia artificial. Tenemos que buscar cortafuegos en la propuesta urbanística. De lo contrario, se nos comerán con patatas fritas, ya lo hacen ahora, ¿eh? ¿Entienden? Rápido. El espacio verde, ya estoy acabando. ¿5 minutos? 5 minutos. Ah, ¿estoy bien? No, los 30 no, yo no, yo acabo enseguida. 5. Gracias. Aquí tenemos, digamos, el espacio verde. El espacio verde actual en el área, por ejemplo, del ensanche de Barcelona es de un 0,6%. Es ridículo. Proponía, atención, un 34% en su momento. En la propuesta de Supermanzanas, nosotros podemos proponer potencialmente hasta un 35%. Ahora, atención, incorporamos un 30% de cubiertas verdes también, pero no por nada, porque tenemos un problema de isla de calor brutal que solo lo remediamos con una alfombra verde, arriba y abajo. Pónganse como quieran. En Barcelona, más de 90 días son noches tropicales, con más de 20 grados en toda la noche. Horrible. Esto es lo que sucede con la propuesta de Supermanzanas en el ámbito Cerdá. O estas son las plazas nuevas que salen de 2.000 metros cuadrados cada una, simplemente proponiendo supermanzanas. Atención, una supermanzana tipo tiene 4 plazas de 2.000 metros cuadrados. ¿Entienden? La energía lo voy a dejar aquí. Lo que sí voy a hacer, lo voy a dejar aquí, pero entiendan, digamos, que va por la misma línea. Necesitamos que el metabolismo cambie radicalmente, que sea autosuficiente. ¿Entienden? En energía, en agua, en materiales. Que nos permita modificar las temperaturas de los materiales actuales por estos otros. Rebajar esa temperatura. Si no, si además de la isla de calor le añadimos las olas de calor del cambio climático, la situación se hace irrespirable. O en el caso, por ejemplo, de lo social. Esta es la resultante clave. Necesitamos que puedan convivir en el espacio público gente distinta, diversa, que nos permita de alguna manera tener un uso intenso de ese espacio, que la compacidad y, por tanto, la proximidad de los elementos nos permita tener para los residentes los servicios básicos yendo a pie y que la diversidad nos permita tener todos los elementos necesarios para competir. En Barcelona, el Ayuntamiento ha propuesto la supermanzana social. Todos los servicios de atención primaria se van a hacer en estas áreas, que son de 6.000 y pico habitantes. Es fantástico. Ahora, el anciano no irá a la residencia, se quedará en su casa, pero tendrá un pequeño equipamiento de gente que a 2 minutos estará en su casa para darle servicio. Pero él ya no se va a esa residencia que es la antesala de la muerte. Ya no reconocerá que se está muriendo porque lo han metido en un agujero. Lo mismo pasa con la vivienda, no tengo tiempo de explicarlo, o con los equipamientos. ¿De acuerdo? En cualquier caso, lo importante es que la supermanzana incorpora todos los principios del urbanismo ecosistémico, que esa es la clave. Si tuviéramos tiempo, iríamos desglosando cómo eso nos permite que la maximización de la entropía en términos de información sea una realidad. En el caso, por ejemplo, de los coches, nos permite reducir por 4 el consumo de energía con la propuesta. ¿Entienden? Y lo interesante es que ven, todos los elementos se hacen positivos. La comparación entre la situación de partida y la de llegada es que cambia y regenera el tejido de una forma brutal. El urbanismo ecosistémico se define en 3 niveles. Ayer Perrot habló del subsuelo. Entendemos, digamos, o hoy Pachi nos hablaba de que dejaba 1,5 metros de suelo para que hubieran árboles ahí abajo, ahí arriba, perdón, y el parking estaba a 1,5 metros y no ponerlo a 25 centímetros como hacen
la gente que no entiende cómo funciona la naturaleza. 3 niveles, ¿me entienden?, en donde se conecta la energía, el agua, todos los elementos, digamos, que nos permitan a nosotros. Sin esos 3 niveles, los principios se quedan cojos. Necesitamos reservar el espacio para que quepan todos, ¿de acuerdo? Esta es la propuesta de Figueras. Y esto no lo voy a explicar, aunque es un elemento clave, ligándolo con lo de mañana. Si las ciudades son los responsables, ¿a qué viene que en nuestro país solo se le destine un 15% a los presupuestos del Estado? En Dinamarca es un 60%. Entiéndanme. ¿Cómo se entiende que las ciudades no cuenten para nada en el concierto internacional de las Naciones Unidas? Son un estorbo más bien. ¿Cómo conseguimos que los procesos participativos hagan de las ciudades lugares de cambio para conseguir un aumento de la capacidad de anticipación? Y por último, los instrumentos educativos son claves. Hemos de cambiar nuestros estilos de vida. Y eso solo puede venir por esa vía. Y una vía que nos ha de permitir a nosotros, como decía antes, hacernos dueños de nuestra propia existencia. No tenemos más tiempo. Para ello, yo les pido que se apunten este sitio web, porque es donde está la carta. Lo que yo les he explicado está extensamente explicado allí, y les pido, si les parece bien, que se adhieran. La idea es que empiece desde abajo hacia arriba. Es decir, no hay profesionales solo de arquitectura o urbanismo, no. Todos están implicados en el proceso de cambio de la ciudad. Por tanto, la adhesión es individual y voluntaria. Y entonces aparecerán los nombres con su profesión, el país y la ciudad. Nada más. Pero el que ustedes estén es el que prestigia la propia carta. Y por tanto el proceso de cambio. Es una carta abierta durante 6 meses. La abrimos ahora. 6 meses, atención, que ustedes pueden modificar lo que crean conveniente. Un grupo de expertos, digamos, lo analizará. Y finalmente están las instituciones. Es otro grupo que se puede adherir con sus mecanismos para adherirse. Pero en principio la idea es que eso se extienda y permita presionar para que el cambio sea posible. Muchas gracias.